Estamos. Buenas, en este video vamos a ver el ejercicio número 29, que corresponde a acciones. No sé, Car, si vos querés leer el enunciado. Sí, vamos leyendo. Dice entonces, la gran inversión sociedad anónima dice que la sociedad posee excedentes financieros que decide invertirlos en la compra de acciones. Los datos relacionados con la inversión efectuada el 9 de agosto son los siguientes. Se compran 200 acciones de Gala, valor nominal 1,50 pesos cada una, cotización unitaria 2 pesos cada una. Al momento de la compra existe un dividendo en efectivo ya aprobado por la Asamblea de Accionistas de Gala Sociedad Anónima a razón de 0,10 por acción, 10 centavos, el cual aún no ha sido distribuido a los accionistas. La compra de las acciones se canceló en efectivo y el dividendo en efectivo fue cobrado el 24 de agosto. Bien, así como pequeños datos, recordemos que cuando nosotros hablamos de acciones, estamos hablando no de acciones en la cual estamos comprando acciones para convertirnos en un socio mayoritario, ¿sí? Simplemente lo estamos haciendo con la intención de ganar plata a través de los dividendos, ¿sí? Recordemos que los dividendos es lo que yo gano por tener acciones en una empresa. No sé, Car, si vos querés agregar algo acá, puntual. No, perfecto. Es fundamental esto de que si yo estuviese comprando para ser un socio mayoritario, estaría comprando para controlarlo y en ese caso estaría hablando de una inversión de tipo permanente, ya aparecen estados contables consolidados, es un tema completamente distinto. Entonces sí o sí tengo que pensarlo como una pequeña inversión que estoy haciendo para tener una ganancia a través del dividendo. Nada más. Y acá una aclaración, recuerden que no se asusten cuando decimos que son distintas inversiones, sino que en esta materia vemos inversiones transitorias y en contabilidad financiera van a haber inversiones permanentes, como es esto que acabamos de mencionar. Bien, Exactamente. volviendo al ejercicio, en este caso nos decía que estábamos comprando acciones, ¿sí? El 9 de agosto, que comprábamos 200 acciones, ¿sí? Que su valor nominal era 1,50 pesos, que su valor de mercado es de 2 pesos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, bueno, en este caso no había gastos asociados a la compra, ni comisiones, ni nada por el estilo, así que para saber a cuánto vamos a activar nuestras acciones, lo que vamos a hacer es la cantidad de acciones que estamos comprando por el valor de mercado, ¿sí? Recuerden que acá en inversiones, tanto en acciones como en títulos públicos, vamos a encontrarnos con dos valores, el valor de mercado y el valor nominal. Es súper importante que podamos distinguir para qué se usa cada uno, ¿sí? En este caso, el valor nominal lo vamos a usar para el cálculo de dividendos, ¿sí? Y en cambio, cuando estemos hablando de compra o venta, vamos a usar siempre el valor de mercado. Entonces, en este caso, nosotros vamos a activar nuestras acciones, es decir, las vamos a registrar por el valor de mercado. Vamos a hacer 200 acciones, que es lo que estamos comprando, a 2 pesos, ¿sí? Eso nos da 400 pesos. Lo que nos dice este enunciado es que al momento de comprar estas acciones, ¿sí? Estas acciones venían así como con un regalito en el medio, porque se había aprobado antes de esta compra una distribución, ¿sí? De dividendos que aún no se pagó, ¿sí? Pero que ya se aprobó. Entonces nosotros sabemos que por estar comprando estas acciones, es decir, por tenerlas en nuestro poder, vienen con un dividendo que ya fue aprobado. Nos decía que era 10 centavos por cada acción que tenemos, entonces lo que vamos a hacer es hacer 10 centavos por 200 acciones que nosotros acabamos de comprar. Es decir, que aparte de las acciones que estamos comprando, vamos a tener el derecho, ¿sí?, a cobrar estos dividendos porque las acciones ahora están en nuestro poder. ¿Se entiende, Car? Perfectamente. Bien, Estamos bien. entonces, vamos a hacer más activo acciones por 400, ¿sí? Que eso surge de la cantidad de acciones que compramos por el valor de mercado. Vamos a activar este derecho a cobrar que tenemos por este dividendo que estaba ya previamente aprobado, que era de 20 pesos. Entonces tenemos más activo de dividendos a cobrar en efectivo, dividendos en efectivo a cobrar. Menos activo caja, porque decía que la compra de acciones se hacía en efectivo. Y resultado positivo, dividendos ganados, que esto surge de reconocer que nosotros ganamos estos dividendos por tener las acciones ahora en nuestro poder. ¿Se entiende? Bien. Car, no Perfecto. sé si quieres agregar algo. No, está perfecto. Hasta acá estamos muy bien. Ok, bien, ¿seguimos? Sí, seguimos. Eh, el punto número 2 salta el 25 de noviembre, así que Ok, previamente tenemos. sí. Previamente eso es súper importante que prestemos mucha atención a las fechas. ¿Sí? En el punto número 1 nos decía que los dividendos que venían pegados a estas acciones los íbamos a cobrar el 24 de agosto
Así que si el segundo enunciado pasa directamente al 25 de noviembre, previamente a eso lo que yo voy a hacer es registrar el cobro de los dividendos, haciendo más activo caja y menos activo dividendos a cobrar. Es decir, estamos cobrando ese derecho el cual tuvimos o adquirimos a la hora de comprar las acciones. Ahora sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, pasamos al punto número 2, que dice que la Asamblea de Accionistas de Gala aprobó el 25 de noviembre la siguiente distribución de utilidades. Es decir, que llega el momento en el que yo voy a ver cuánto voy a ganar, en definitiva, por esta inversión que hice. Dice que distribuye dividendos en efectivo 5%, que se cobran en efectivo el 17 de marzo, y dividendos en acciones 10%, que se entregan también el 17 de marzo. Bien, lo que tenemos que entender primero es que es una distribución, ¿no? Una distribución es una reunión que se hace para decidir y aprobar qué hacer con todo lo que se ganó en un ejercicio, ¿sí? Entonces lo que está haciendo esta empresa de la cual nosotros tenemos acciones, ¿sí? Que es Gala, es justamente eso, está decidiendo y aprobando una distribución de resultados, que en este caso es dividendos para nosotros los socios, ¿sí? En este caso nos decía que iban a dar dividendos de un 5%, ¿sí? Y acciones, dividendos por acciones, un 10%. Bien, acá, Car, no sé si querés aclarar lo de la simplificación que hacemos en el curso de los dividendos en acciones. Perdón, si me hablaste, te aviso que se cortó todo y yo no escuché nada. Perdón. Ok, bien, estaba explicando... Arruinando, No, no pasa nada, no pasa nada. arruinando videos desde siempre, pero no se escuchó No, no nada, pasa se nada. cortó todo. Estábamos hablando de lo de la distribución, que yo te pregunté si Sí. querías aclarar lo de la distribución por acciones. Las... Ah, ok, perdón. Sí, estoy. Entonces, esto de la simplificación que hacemos de cuando se distribuyen dividendos en acciones. Sí, Eh, a ver, eh, lo que decimos con los dividendos en acciones es, a ver, cuando la asamblea decide darle a sus socios, o sea, en este caso a mí, yo sería un socio, dividendos en efectivo, lo que va a suceder es que me va a dar plata en efectivo, genial. Pero cuando decide dar dividendos en acciones, lo que va a suceder es que va a dar acciones, ¿sí? Entonces, la simplificación que hacemos al momento de decidir no registrar estas acciones, es decir, estos dividendos en acciones, es decir que como voy a tener más cantidad de acciones en el mercado, su valor de mercado va a bajar proporcionalmente, de tal manera que si yo hasta el momento tenía 200 acciones a 400 pesos, ahora van a seguir valiendo de forma total 400 pesos, pero van a ser más cantidad de acciones. Eso lo que está generando es que su valor, en definitiva, sea más chiquito. Si yo hago 400 dividido 200, es un número, y si hago 400 dividido 220, es otro número, ¿sí? Entonces, de vuelta, lo que estamos diciendo acá, la simplificación que hacemos es, al haber más cantidad de acciones en el mercado, baja su valor, ¿sí? Una simplificación muy sencilla con un concepto muy básico de oferta y demanda, ¿sí? Entonces, hay más acciones en el mercado, baja su valor. Al bajar su valor, decimos que baja de forma proporcional y exacta para que estas 220 acciones se vean representadas a través del mismo monto que yo las tenía evaluadas, ¿sí? Esa es la simplificación que hacemos, y por eso es que los dividendos en acciones no se registran, pero sí voy a tener que tenerlos muy en cuenta cuando considere cuántas acciones tengo, ¿sí? ¿Estamos? bien, entonces, volviendo al ejercicio, nos decía que hacíamos una distribución que Gala hacía una distribución del 5% en efectivo y 10% en acciones. Para calcular esto, lo que vamos a tener que tener en cuenta siempre es, como dijimos al principio, el valor nominal, ¿sí? Porque recuerden que el valor nominal en acciones nos sirve para el cálculo de dividendos. Entonces, nuestro valor nominal es 1,50, ¿sí? Y otro dato que yo tengo que tener en cuenta es cuántas acciones tengo en este momento. Porque en base a cuántas acciones tengo es cuánto voy a ganar, ¿sí? Bien, entonces, nuestro valor nominal es 1,50 y nuestra cantidad de acciones es 200 en este momento en el cual están haciendo la distribución. Y tengo que pensar lo siguiente, me dice, me van a dar un 5% por dividendos en efectivo. Entonces, cuando nos habla de porcentajes, tengo que entender que ese porcentaje es sobre el valor nominal, ¿sí? Entonces, me van a dar el 5% de mi valor nominal, ¿sí? Y sobre eso, multiplicado por la cantidad de acciones que yo tenga, es decir, por cada acción vos ganás el 5% del valor nominal, ¿sí? Si yo quiero saber cuánto gane en total, lo que voy a hacer es multiplicarlo por la cantidad de acciones. Para que no sean números tan chiquititos, lo que hacemos previamente es multiplicar el valor nominal por la cantidad de acciones que tengo, ¿sí? Que eso me da 300, y a eso le aplicamos el 5%. Pueden tranquilamente hacer el 5% de 1,50
y eso multiplicarlo por 200. Les da exactamente lo mismo. Acá simplemente lo hacemos al revés para que no les queden números tan chiquitos y no desesperen. Bien, entonces, el 5% de 300, que es el valor nominal por la cantidad de acciones que tengo, me da 15 pesos. Entonces yo voy a recibir en efectivo 15 pesos. ¿Hasta acá estamos bien, Car? Sí, se le murió la señal. Bien, entonces vamos a registrar esto y después vamos al tema de las acciones. Hola. Sí, estás ahí. Volví. Ah, ¿volví? Sí. Bien, entonces tenemos más activo, dividendos en efectivo a cobrar por 15 y resultado positivo, dividendos ganados por 15. ¿Sí? Bien. Lo segundo que vamos a tener en cuenta es los dividendos que nos dan en acciones. ¿Sí? Que estas dijimos que no las registramos, pero siempre las vamos a tener en cuenta. Carla se ríe ahí en el medio porque no tiene ni idea por dónde voy. Nos decía que en acciones nos daban el 10%, ¿sí? Entonces acá lo que tienen que pensar es, lo pueden hacer de dos caminos distintos, acá para que vean el más completo, ¿sí? Pero que no piensen que no hay otro. Lo que hacemos es el 10% también de los 300, que surgía a ser valor nominal por cantidad de acciones, y eso me da un valor, ¿sí? Y con ese valor lo que voy a hacer es tener en cuenta que el valor ese me lo da en pesos, ¿sí? Y yo cuando hablo de acciones lo que necesito es cantidades. Entonces, si yo quiero pasar un valor, que en este caso es el 10% de 300, lo voy a hacer acá, que es 30, sí, son 30 pesos, ¿sí? Pero que yo necesito saber esos 30 pesos cuántas acciones corresponden, lo que voy a hacer es a esos 30 pesos dividirlos por el valor nominal, ¿sí? Lo que hago es pasarlo de pesos a cantidades. Bien, una vez que hago eso, me da, si bien la veía la formulita, me da 20 acciones, ¿sí? Es decir, a mí me van a dar 20 acciones. Tengo que tener muy en cuenta que esas 20 acciones no las voy a tener en cuenta hoy, ¿sí? Por ejemplo, hoy yo sigo teniendo 200 acciones, digo, pero es muy importante que a partir del 17 de marzo, ¿sí? Yo voy a tener que tener en cuenta que tengo 20 acciones más. Todavía no. ¿Se entiende? ¿Car? Estoy. ¿Se Bien, escucha? sí, se escucha. Genial. Perfecto. Bien, llegué a escuchar una parte y lo que llegué a escuchar lo entendí perfectamente. Ok, bien. Por las ¿Querés? dudas me voy a quedar así. Por si me quedo congelada, que me quede congelada con sonrisa, así. Ok. Bien, estamos. Uy, ¿qué pasó? Tati, desapareciste. ¿Esta señal que me anda tan mal? Bueno, muy bien, Estoy entonces, enchufando la compu pues se me va a apagar. mientras tanto, lleno este bache, recordando esto súper importante de que el valor nominal, que es el que viene impreso en las acciones, el que viene impreso en las inversiones, es el que va a determinar la ganancia que yo voy a obtener por esa inversión, ¿sí? Siempre para eso voy a tener que considerar mis valores nominales. Por eso, acá constantemente la fórmula fue trabajándose sobre ese 1,50, ¿sí? Me olvido completamente de los posibles valores de mercado. Nada, estaba llenando el espacio. Si querés, Ok, podemos proseguir. bien. El enunciado salta directamente al 30 de junio, ¿sí? Previamente a eso, nosotros sabemos que el 17 de marzo me pagaban los dividendos, entonces el 17 de marzo voy a registrar el cobro de los dividendos que teníamos un poquito más arriba, que es más activo caja por 15 pesos y menos dividendos a cobrar en efectivo por 15 pesos. Automáticamente yo sé que a partir de ahora, aparte de estos dividendos que yo cobro en efectivo, en este momento me dieron las 20 acciones que yo gané por esos dividendos, ¿sí? Que si bien no las registro, las voy a tener en cuenta en el detalle de mi mayor, ¿sí? Yo sabía que al principio tenía por 400 pesos 200 acciones, y ahora esos mismos 400 pesos corresponden a 220 acciones. Después veremos que esto me va a impactar siempre en los cierres o si decido vender y demás, ¿sí? Pero es muy importante que a partir de ahora me haga el detalle de que son un poquito más de acciones. ¿Se entiende? Cara, ¿estás ahí medio perdida? Estás Sí, ahí. confío plenamente en vos porque la verdad que no tengo idea de lo que estás hablando, pero confío plenamente en todo lo que vos Ok, sabes. después Así antes que de subirlo lo chequearemos por las dos. Bien. Ahora sí, el no, 30. no hace falta. Confío, seguramente lo que dijiste está bien. Ok, bien, el 30 del 6 lo que sucede es que llegamos a un cierre, ¿sí? Y siempre recordemos que al cierre nuestras inversiones van a quedar evaluadas a BNR. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar nuestras acciones justamente a BNR. Bien, para hacer el cierre, es decir, la evaluación, lo que yo tengo que tener en cuenta es la cantidad de acciones que yo tengo, ¿sí? Que en este caso son 220
súper importante que acá reconozcamos que tenemos 20 acciones más de las que teníamos al principio, ¿sí? Y nuestro BNR. Nuestro BNR nos lo puede decir directamente, como es en este caso, que es de 1,75, ¿sí? Que nos aclara que es deducido los gastos de venta. Y en el caso de que no nos diga cuánto es el BNR, capaz nos dice cuánto es el precio de venta y cuántos son los gastos. En ese caso, lo calcularíamos haciendo valor de precio de venta menos los gastos, y así formamos nuestro BNR. Bien, nuestro BNR en este caso es 1,75, entonces yo tengo que tener evaluadas mis acciones de Gala a 385 pesos, que eso surge de hacer 220 acciones por 1,75, ¿sí? Y ese valor, que es a lo que yo lo tengo que tener evaluado, lo voy a comparar con lo que yo tengo evaluado en mi mayor, ¿sí? Yo estas 220 acciones las tengo evaluadas a 400 pesos, ¿sí? Y en realidad las debería tener evaluadas según BNR a 385. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajar un poquito mi mayor, ¿sí? Para que queden evaluadas correctamente. Entonces, en este caso surge una diferencia de 15 pesos negativa, ¿sí? Por lo que tengo que hacer es bajar el valor de mis acciones. Entonces voy a tener al 30 del 6, resultado negativo, diferencia de cotización por 15 pesos y menos activo de acciones por 15. Hacer esta registración lo que hace es que mi mayor se modifique y me queden evaluadas a 385 pesos, que es lo que debería quedar evaluado correspondiente a la evaluación ABNR. ¿Sí? Car. Bien, estás ahí. Sí, me escuchaste todo. Perfecto. Sí, esta parte la escuché perfecta. Bien. Y tal como sospechaba, lo dijiste perfecto. Ok. Bien. El punto número 4 dice que la Asamblea de Accionistas de Gala aprobó el 15 del 11, la siguiente distribución de utilidades. Es decir, llegamos a un nuevo momento en el cual Gala decide hacer una distribución de dividendos, y en este caso lo que aprueban es dividendos en efectivo, 0,20 centavos por acción, cobrados el 15 de enero. Entonces lo que voy a hacer es, nos dicen que nos dan 20 centavos, en este caso es súper importante pensar por qué no estoy teniendo en cuenta el valor nominal, y es porque en este caso a mí ya me dice cuánta plata me dan por cada acción que yo tengo, ¿sí? Me lo dan en pesos. En el caso anterior, a mí me lo dan en porcentaje acá arriba, ¿sí? Entonces yo lo necesitaba en pesos y por eso se lo apliqué al valor nominal. En este caso, como a mí ya me lo da en unidad peso, no tengo en cuenta el valor nominal porque ya lo tengo evaluados a pesos, ¿sí? Entonces lo que voy a decir es, bueno, a mí me dan 20 centavos por cada acción que yo tengo 220 acciones, entonces me van a dar 44 pesos por dividendos. Entonces lo que voy a registrar es más activo, dividendos a cobrar en efectivo, porque todavía no los estoy cobrando, y resultado positivo, dividendos ganados por 44. Car, acá estamos bien. Sí, perfecto. Bien. Salta después, perdón. No. Iba a saltar el enunciado que va directamente al 30 de noviembre del X9. ¿Está bien? Y dice que la sociedad decide vender parte de la tenencia accionaria de Gala, y el detalle de la operación es el siguiente: la venta de 110 acciones y una cotización unitaria de 1,70 neto de gastos. Se cortó todo, ¿no? No, se escuchó todo bien. Bien. Bien, entonces nos dice que vendemos 110 acciones, que en este caso ese monto es coincidente con la mitad de nuestras acciones. Así que estamos vendiendo 110 acciones a 1,70, ¿sí? Entonces, si yo tengo que pensar en lo que voy a cobrar, es 110 por 1,70, ¿sí? Que este 1,70 es el valor de mercado. Entonces, yo voy a cobrar 187 pesos, ¿sí? Y lo que tengo que... Neteado de gastos. Neteado de gastos, sí. Lo que tengo que pensar es, bueno, yo voy a cobrar 187, y lo que tengo que hacer el cálculo es de cuánto me voy a desprender, ¿sí? Yo en este caso me voy a desprender de dos cosas, ¿sí? Lo primero es, me voy a desprender de mis acciones, ¿sí? Que lo que tengo que pensar es cuánto valían, entonces voy a ir a mi mayor, y yo sabía que las 220 acciones valían 385, ¿sí? Entonces en este caso me estoy desprendiendo de la mitad, porque estoy vendiendo 110 acciones. Entonces lo que voy a hacer es 385 dividido 2. Eso me da 192,50. Bien, entonces yo me voy a desprender de 192 pesos con 50 en un primer momento, pero
lo que tenemos que tener en cuenta es que unos días antes de esta venta, ¿sí? Gala, que es la empresa de la cual yo compré las acciones, aprobó una distribución de dividendos, ¿sí? Es decir, yo tengo un crédito, ¿sí? Gané por tener esas 220 acciones, había ganado 44 pesos, ¿sí? Yo iba a cobrar 44 pesos por dividendos por tener 220 acciones, ¿sí? El tema es que yo ahora me estoy desprendiendo de 110 acciones y esos dividendos todavía no los cobré, ¿sí? Los dividendos en efectivo. Entonces, lo que voy a tener que tener en cuenta es que al desprenderme de la mitad de mis acciones, también me estoy desprendiendo de la mitad de ese derecho que yo adquirí unos días antes, ¿sí? Porque ese derecho yo no llegué a cobrarlo y ese derecho lo va a cobrar la persona que tenga las acciones en el momento en el cual se paguen los dividendos. Entonces, me voy a desprender de los 192 pesos con 50 correspondiente a las acciones y también me voy a desprender de la mitad de esos dividendos que yo gané por esas 110 acciones. Es decir, me voy a desprender de la mitad de los 44 que me dieron unos días antes, ¿sí? Entonces, yo me voy a desprender de 192 más 22, ¿sí? Bien, si vamos a nuestro asiento, pensamos lo siguiente. Yo recibo 187 y me desprendo de 214 pesos con 50, ¿sí? De esto surge decir que me estoy desprendiendo más de lo que estoy cobrando, ¿sí? Entonces, en este caso, esta operación me genera un resultado negativo, ¿sí? Entonces voy a tener resultado negativo, venta de acciones de Gala por 27 pesos con 50, ¿sí? Que surge de hacer la diferencia entre lo que yo cobro y lo que me estoy desprendiendo. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Bien. Carlos, no sé si vos querés agregar algo. No, estuvo todo más que claro, me parece. Muy bien. Esto igual lo voy a dejar acá puesto para que sepan. En el video después lo van a tener bien en el resuelto. Para que vean cuánto Ok. es total. Bien. Bien. Un segundo, que quiero que les quede ahí. Y esto me da un total. Ahí va. Ok. Bien. Bien. Entonces, seguimos y ahora el enunciado salta directamente al 30 de junio. Pero antes del 30 de junio, aunque el enunciado no me lo diga, tengo que estar atenta a que tengo el 15 de enero. Algo importante, perdón, en este ejercicio que no sé si lo aclaramos. Quizás lo aclaraste en algún momento que yo me perdí la explicación. Pero por las dudas, estemos atentos a que nuestros cierres de ejercicio son el 30 de junio, ¿sí? Entonces, tengo que ahí correrme de esta idea de que siempre estoy pensando en de diciembre a diciembre, ¿sí? Nuestro cierre de ejercicio son el 30 de junio. Entonces, por eso es que entre el 30 de noviembre, que tengo esta venta, y el 15 de enero, obviamente no va a suceder nada, ¿sí? El 15 de enero voy a entonces registrar el cobro de los dividendos, ¿sí? Mientras tanto sigue poniendo ellos su Excel, yo sigo con esto, el 15 de enero registro el cobro de esos dividendos a cobrar en efectivo. Ese derecho que yo contraje en el momento en que la asamblea decidió la distribución. Pero fíjense que solamente es más activo caja por 22 y menos activo dividendos en efectivo a cobrar por 22, porque yo había tenido el derecho de cobrar 44, pero como la mitad de esas acciones las vendí, también perdí ese derecho a cobrar los 44. En definitiva, solamente me queda para cobrar 22 pesos. Si yo hago un mayor muy prolijo de esta situación, acá ni siquiera tengo un riesgo de equivocarme, ¿sí? Bien, Sí. estamos. De hecho, Pasamos ahora sí. el mayor, ¿Quedó bello? sí, el mayor está acá por las dudas para que no se preocupen. Tenía 44, cuando vendí se me fueron 22, Exacto, entonces en este caso me quedan 22. Bien, y ahora sí, llegamos perfecto. a un nuevo momento de cierre, ¿sí? En el cual nos dice que el BNR en este caso es 1,60. Entonces voy a volver a pensar lo mismo. ¿Cuántas acciones tengo? ¿Sí? Que en este caso tengo 110, ¿sí? Me quedaron 110. El BNR en este caso es 1,60, entonces mis acciones tienen que quedar valuadas por un total de 176 pesos. Y según mi mayor están valuadas a 192. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer de vuelta es bajarlas. Tenemos una diferencia de 16,50, entonces lo que voy a registrar es un resultado negativo a diferencia de cotización por 15 y menos acciones por 15. ¿Sí? En este caso, al registrar esto, mi mayor me queda en 176, que es lo correspondiente a el BNR.
Perfecto. Bueno, Estamos. nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbase acá abajo. Chao, chao.